Hola, bienvenido a este nuevo año 2025. Este es el primer video que hacemos en el año y quiero comenzar hoy presentándote la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya sabemos que es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mas, ¿qué significa todo esto? En este video lo descubrirás y además tendrás un plus extra porque estudiaremos también cómo Jesús intercede por nosotros. Así que quédate porque ya comenzamos. Si estás buscando reflexionar y aprender de una forma alternativa acerca de Dios y Cristo y la Biblia, pues estás en el lugar correcto. Mi nombre es Bastián Ángel. Te invito a que si te has llegado nuevo a este canal, veas el video, si te gusta, dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Muy bien. Hoy quiero compartirte un texto y vamos a analizarlo a profundidad, y es en particular Juan 16, del 7 al 13. Dice lo siguiente: pero yo les digo la verdad, es conveniente para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el ayudador o paráclitos en arameo no vendrá a ustedes, pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Ahora es interesante, de esto pueden surgir muchas preguntas que, si bien no son el tema de hoy, podemos hacerlas para que usted también indague. ¿Acaso el Espíritu Santo no estaba cuando Jesús estaba aquí en la tierra? ¿Acaso tenía que irse Él para que el Espíritu Santo pudiera venir? Son preguntas que son importantes de contestar, ¿no? Antes de que Cristo viniera, ¿el Espíritu Santo no estaba trabajando en la tierra? Muy interesante. Ahora dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí tenemos nuestros tres asuntos a estudiar hoy. De pecado, por cuanto no creen en mí, dice Jesús. De justicia, porque voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el gobernante de este mundo, el príncipe de este mundo, ha sido ya juzgado. Y luego Él comenta acerca de que hay muchas cosas que les quiere decir, pero en ese momento no la pueden sobrellevar. Nosotros nos enfocaremos en estos tres puntos principales, ¿ok? De pecado, de justicia y de juicio. Vamos a comenzar con el primero, ¿les parece? De pecado, por cuanto no creen en mí, dijo Jesús. Y es muy interesante porque de alguna forma en el Antiguo Testamento tenemos por lo menos 5 tipos de pecado. Se utilizaban 5 palabras en hebreo distintas para referirse al pecado. Ahora Jesús utiliza el pecado como si fuera un solo pecado en singular. De este pecado en particular que está hablando es que no creen en mí. Y es curioso porque Jesús sintetiza toda clase de pecado a no creer en Él. Así como Pablo luego va a decir que la forma de guardar la ley, el cumplimiento de la ley, es el amor, es amar al prójimo. Entonces Jesús de alguna forma dice, si no están creyendo en mí, le dice a los fariseos, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué? Porque de alguna forma Jesús es quien ya les ha mostrado que todos los pecados están perdonados, que todo y toda la deuda ha sido saldada. Jesús ha perdonado cada uno de los pecados. No hay nada que no haya sido ya saldado. Y el caso es que, siendo así, simplemente creer en Jesús sería el único pecado que el mundo estaría cometiendo, ya que al no creer en Él, dejan de o se pierden de esa paz de haber sido perdonados. Siguen viviendo en condenación, siguen sintiéndose condenados por Dios, porque Jesús ya les ha perdonado y sin embargo ellos ignoran ese hecho. No lo creen, no creen en Jesús. Ahora, cuando creen en Él, viene algo que se consigue y muchos han tratado de conseguir por medio de esfuerzos, de obediencia, de guardar la ley, y esa es la justicia. Ahora, antes de pasar a la parte de la justicia, quiero comentarte que la palabra en específico que usa aquí Jesús para pecado es hamartía. Y bueno, déjame darte un poco del trasfondo de la palabra hamartía. Hamartía es usado habitualmente en tiro con arco, ¿ok? En la antigua Grecia, cuando practicaban tiro con arco, debían dar en un punto específico para acertar. Se llamaba dar en el blanco. Ahora, si tú fallabas o errabas el blanco,
tensabas del arco, tirabas la flecha y no dabas en el blanco, el juez o quien estuviera contigo en aquella práctica te diría hamartía, ¿sí? Has errado al blanco. Hamartía es la palabra que se usa para decir errar al blanco, no dar en el blanco. Entonces, el pecado del que habla Jesús es no dar en el blanco, es errar. No está hablando de adulterio, no está hablando de fornicación, no está hablando de asesinar, no está hablando de mentir, ni de ningún otro pecado. La única forma en cómo nosotros podemos fallar al blanco es no creer en Jesús. Si no creemos en Jesús, entonces, por más que tratemos de esforzarnos, estamos errando al blanco, porque Él es la única fuente de justicia y de no pecado, por decirlo así. Una vez dicho este detalle, te pido que lo recuerdes porque tendrá todo que ver con la siguiente parte, la justicia. Cuando dice de justicia, Él explica, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ahora, esa ida de Jesús, ¿a qué es? ¿Qué tiene que ver con la justicia? ¿Sí? ¿Por qué el Espíritu debe encargarse de convencer acerca de que Jesús ha ido al Padre y no le verán más? Y hay algo que está sucediendo con todo esto que tiene que ver con la justicia. Y claro, cuando estudiamos el texto bíblico necesitamos ahondar más, porque obviamente vemos que hay algo que nos está queriendo decir y sentimos que nos estamos perdiendo de algo, ¿verdad? Pero no lo logramos entender. Bueno, vamos a profundizar en esto, para eso estamos aquí. Vamos a ir al libro de Romanos, Romanos capítulo 8. Te pido que si tienes tu Biblia allí sería excelente, y si no, también puedes leerlo en pantalla o escuchar. Romanos capítulo 8, desde el 33 en adelante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios. Dios es el que justifica. La pregunta es, ¿hay alguien que nos pueda acusar? ¿Acaso Dios nos va a acusar? No, porque Dios no es el que acusa, sino el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Cristo? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Entonces nada podrá separarnos del amor de Dios. No hay nada que nos pueda separar de su amor. Volvemos a Juan. Entonces, hay algo muy particular aquí, de justicia. La justicia es por cuanto Cristo va al Padre y no le verán más. Cristo va al Padre e intercede por nosotros. Ahora, hay ciertas alternativas de interpretación a este texto. Muchos creen que de alguna forma, han visto estos que están en la calle y le dicen a su amigo, agárrame que le pego. De alguna forma pareciera que Dios está diciéndole a Jesús, oye, sosténme, sujétame que lo voy a golpear, que los voy a destruir. Sí, voy a lanzar mis rayos y si no me sostienes, los voy a destruir. Eso parece la intercesión en muchas denominaciones. Predican que Cristo está diciendo, mi sangre, Padre, mi sangre. O sea, de alguna forma, Padre, ya me hiciste sangrar a mí, ya me castigaste a mí en la cruz, ya derramaste tu santa ira sobre mí, entonces ahora yo pagué por ellos, no los destruyas a ellos. Pero esto parece aterrador, ¿no? Como si el mismo Cristo tuviera que salvarnos del Padre. Pero ojo, el texto dice que ni el Padre ni Cristo nos condenan, ni nos acusan. Así que ¿cómo es posible que Jesús tenga que estar apaciguando la ira de Dios a fin de que Él no nos destruya? Llamamos a esto intercesión. Sin embargo, esto está muy lejos de la realidad. También como si Dios necesitara sacrificios de sangre para poder apaciguar su ira. Eso era en el antiguo pacto. Pues en el nuevo pacto explica el libro de Hebreos que la intercesión de Cristo, que vive siempre para interceder por ellos, es algo que se ha hecho una vez y para siempre. Quiere decir que donde hay remisión de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no se necesitan ofrendas ni sacrificios. Así que hablamos de un Dios pagano cuando nos referimos a un Dios que exige sacrificios de sangre, sacrificar a su propio hijo, sacrificar a humanos, para poder apaciguar y calmar su ira y perdonar los pecados. Ese es un concepto absolutamente pagano del que Dios quiso librar a Abraham, mostrándole que el camino no era sacrificando a su hijo,
Era una forma pedagógica de decirle: sal de tu tierra, sal de tu parentela, de estas costumbres paganas que sacrifican a sus hijos en los montes altos. Yo no necesito sacrificios. Y luego el pueblo de Israel, aunque no entendió el mensaje, tomaron al cabrito y comenzaron a sacrificar corderos a diestra y siniestra. Y una vez más Dios tiene que decir: no me agradan estos holocaustos, esto es abominación, esto no me está gustando, quiero misericordia y no sacrificios. Entonces es un Dios misericordioso. Jesús es misericordioso. No se contraponen. Uno no tiene que aplacar la ira del otro. Por lo que la intercesión de Jesús no debe tratarse de apaciguar la ira de un Dios enojado. Para nada. Entonces, ¿a qué hace referencia la intercesión si los pecados ya están perdonados? ¿Sí? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra del trono de la majestad de las alturas. O sea, una vez para siempre, esto ya fue saldado y efectuado. Mas Cristo ya no está diciéndole: Padre, perdónalo, Padre, perdona este pecado. Y tenemos que estar siempre confesando y pendientes de que Cristo interceda para que el Padre nos perdone. Como si el Padre fuera el malo de la película. Pero la Biblia cuenta una historia completamente diferente. Y creo que hemos estado mirando justo en el error que han caído los israelitas para tomarlo como base, como si así fuesen las cosas. Muy bien, si no es así, ¿qué significa esta intercesión de Jesús? Ok, tenemos la palabra cuando dice que intercede por nosotros. La palabra griega es entuchanó. Entuchanó significa dar en el blanco. Ya ven por dónde voy. Jesús dice que convencerá al mundo de pecado, de hamartía, de no dar en el blanco, por cuanto no creen en mí. Y por el contrario, creer en lo que Él está haciendo con el Padre trae la justicia perdurable, la justicia verdadera. Es decir, Jesús da en el blanco por nosotros. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Pasó que ellos hicieron tremendo énfasis en el pecado y en no cometer pecados, en general, en plural. Y trataron de obedecer leyes a fin de conseguir la justicia. Mas Pablo dice: la justicia que viene por la ley no es conforme a ciencia. En realidad no alcanzaron la justicia los que la persiguieron por la ley, mas la alcanzaron por gracia aquellos que simplemente la obtuvieron por la fe. La justicia que viene por medio de la fe es por creer en Jesús. Dejas de errar al blanco porque todos esos pecados han sido perdonados. Ya no estás errando al blanco porque has dado en el blanco al creer en Jesús, quien da en el blanco por nosotros. ¿Sí? Es un juego de palabras que es una parábola muy bonita para ilustrar lo que está ocurriendo aquí y lo que nos está queriendo decir Jesús. Así que el Espíritu Santo, en primer lugar, te convence de no errar al blanco. Es decir, de que no cometas ese error de no creer en Jesús. ¿Ok? Cree en Jesús y entonces la justicia vendrá. ¿Qué es la justicia? Que Jesús da en el blanco por nosotros. Entuchanó, la palabra que usa Pablo. ¿Sí? Esto es súper interesante. Y nos vamos a la última parte, que es de juicio. ¿Sí? ¿Cómo está el video hasta ahora? ¿Te está gustando? Pues te comento que si quieres aprender a estudiar de esta forma la Biblia, pudiendo estudiar las palabras originales, encontrando las referencias cruzadas como hemos hecho ahora con Romanos, y profundizando en el contexto cultural de la época, por ejemplo, esto del dar en el blanco, todo esto, te invito a que puedas hacerlo por ti mismo a través de nuestra academia, que está en el link de la descripción, nuestra Academia Cristológica de la Biblia. ¿Qué habrá ahí? Pues te daremos todas las herramientas para que tú mismo puedas hacer todos estos estudios, ¿sí? Además de 6 horas de capacitación y preparación para que tú por tu propia cuenta aprendas a estudiar la Biblia de esta forma. Cualquier texto bíblico tendrás ahí todo el tiempo. Una vez que la consigas, lo tendrás todo el tiempo, ¿sí? Así que te invito a iniciar nuestra Academia Cristológica de la Biblia. Dicho esto, vamos a pasar a la tercera parte que hace referencia al juicio, ¿vale?
Dice allí, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo, ha sido ya juzgado. Si tomamos una referencia cruzada de esto, podemos ir directamente a unos capítulos anteriores a Juan 12:31. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. El gobernante de este mundo ahora es echado fuera. Y después de que yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Pero esto dijo para mostrar de qué muerte habría de morir. Así que en el siglo I, tras la muerte de Jesús, lo que estaba ocurriendo era el juicio de este mundo. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Preocupándonos por cómo será sentenciado nuestro juicio, cuando el juicio de este mundo ya ha ocurrido. Y además, lo mejor de todo es que el veredicto ha sido dado a nuestro favor. El acusador de nuestros hermanos ha sido echado fuera. Así que el gobernante de este mundo es echado fuera. Ese es el juicio. Cuando la sentencia que se da es que quien está acusando no ha sido hallada razón en su boca para acusarnos. Porque ¿quién es el que condenará entonces? ¿Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará? Cristo. Cristo es el que murió y aún el que resucitó y da en el blanco por nosotros. Y el acusador, pues el acusador ya ha sido echado fuera en el juicio de este mundo. Así que la pregunta es, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿A tus pecados? ¿Le vas a echar la culpa a tu mala forma de vivir? ¿Vas a rogarle al Padre que te perdone cuando ya te perdonó? ¿Vas a estar siempre culpando a la serpiente que me engañó y yo comí cuando ya ha sido echado fuera y no tiene poder de acusarte? Así que, ¿cuál es la pelea? ¿Cuál es la lucha? El Espíritu viene a convencernos de que la lucha ya ha terminado, de que todo está dado a nuestro favor, de que Cristo es nuestra salvaguardia para no errar al blanco, porque la justicia perdurable viene únicamente de creer en Él. Y tenemos una justicia eterna en los cielos, ¿sí? Que no puede ser removida. Él no ha fallado y no fallará. Vive siempre para interceder por nosotros. Y hay una mejor noticia aún, que no hay nadie acusándonos ya. Porque el acusador, y dijo Jesús, refiriéndose a su muerte, cuando sería levantado y atraería a todos hacia sí mismo después de eso, el acusador sería echado fuera. Ahora, dijo, ahora es el juicio de este mundo, no 2000 años más tarde, ahora. ¿Sí? Así que todo ya está saldado. ¿Y quieres saber una mejor noticia? Primera de Juan del 1 al 2 dice que si alguien peca, pues tenemos al abogado, a Jesucristo el justo, quien da en el blanco por nosotros. Y Él es el abogado no solo de nosotros, no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Ve y léelo. No es solo para algunos, es para todo el mundo. Así que el Espíritu Santo, por eso es que va a convencer a ¿cuántos? A todo el mundo. Va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es su labor. ¿De qué? De que todo ya está resuelto. Nuestros errores, nuestro perfeccionismo no tiene cabida. Nuestra culpa no tiene cabida. Echarle la culpa a Satanás tampoco tiene cabida. Así que solamente queda tu responsabilidad libre de condicionamientos y coaccionamientos cósmicos. Y te lo pongo en ejemplos prácticos. No tienes que estar una y otra vez pidiéndole a Dios perdón por tus pecados, porque basta con creer en Jesús y ya no estás cerrando al blanco. Ese es el único pecado que para Él cuenta, el no creer en Él. ¿Por qué? No porque no te vaya a perdonar, sino porque ya te perdonó y tú, al no creer eso, sigues viviendo en condenación y estás errando al blanco. Ahora, de justicia, no tienes que estar diciendo: Señor, ayúdame a mejorar esto. Señor, lo siento, perdóname por no ser lo suficientemente bueno, por no obedecerte en esto. Y siempre quejándote de las cosas a las que no llegas y no eres suficiente, porque Él ya es suficiente para ti.
Cristo lo es todo para nosotros y Él da en el blanco por nosotros. Y por último, Señor, el diablo me acusó. Es culpa de Satanás que me tienta. Ya basta con eso. Toma la responsabilidad como cristiano y apodérate de la libertad que tienes de vivir como un ser humano auténtico. Esa autenticidad te permite ser tú mismo, no hipócrita para fingir que el diablo no te tienta, o fingir que eres perfecto, o fingir, aparentar, siempre aparentando, pidiendo y rogando perdón a Dios por tus pecados, cuando Él ya te perdonó. Y te da esta posibilidad de vivir plenamente. Espero que hayan disfrutado este estudio. Muchas gracias por estar. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte a nuestro canal. Por aquí te dejo el botón para nuestra academia y por aquí un video que te puede interesar muchísimo, muy parecido a este. Un abrazo a todos. Chao, chao.